Bienvenidos de nuevo a este vuestro rincón de YouTube, donde desenterramos los secretos mejor guardados y desvelamos los misterios que a veces parecen sacados de una novela de ficción. Hoy, prepárense para un viaje fascinante, porque vamos a hablar de algo que pone los pelos de punta. ¿Qué pasaría si el secreto más preciado de alguien cayera en manos de los periodistas? ¿Podría eso significar la ruina absoluta? Si alguna vez se han preguntado cómo funciona esa delgada línea entre la información y la destrucción personal, o simplemente disfrutan de una buena dosis de drama y suspense, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de intriga, les recuerdo esa pequeña acción que tanto nos ayuda a seguir trayéndoles contenido así de jugoso. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Dicho esto, abróchense los cinturones que despegamos. Imaginen la escena. Una figura pública, alguien admirado, quizás envidiado, ha construido su imperio sobre una imagen de perfección, de éxito inquebrantable. Pero todos tenemos nuestros fantasmas, ¿verdad? Secretos guardados bajo 7 llaves, confesiones susurradas en la oscuridad, decisiones tomadas que, de ser reveladas, harían temblar los cimientos de su existencia. Y de repente, ¡boom! Un periodista, un detective de la verdad, o quizás solo un oportunista con una fuente jugosa, tiene en sus manos esa información explosiva. No hablamos de un chisme barato, sino de algo que podría cambiar la narrativa, reescribir la historia de esa persona ante los ojos del mundo. Es un escenario que ha sido explorado innumerables veces en la ficción, pero cuya resonancia en la vida real es mucho más potente y, a menudo, aterradora. La primera reacción de cualquiera, estoy seguro, es el pánico. Ese nudo en el estómago, la mente corriendo a 1000 por hora buscando excusas, negaciones, formas de contener la avalancha. Porque los periodistas, y no digo esto en un sentido despectivo, son profesionales del desenterramiento. Su trabajo es precisamente ese, buscar la verdad, a veces la verdad incómoda, la verdad que otros prefieren mantener oculta. Su instinto es la indagación, su herramienta la investigación, y su objetivo, en el mejor de los casos, es informar al público. Y cuando hablamos de un secreto de gran envergadura, las implicaciones son enormes. Pensemos en la política, por ejemplo. Un político con una vida privada que no coincide con su discurso público, con acuerdos turbios en el pasado, con una doble moral que se revela de golpe. La caída puede ser meteórica. La confianza, una vez rota, es increíblemente difícil de reconstruir. La credibilidad se desmorona, y con ella, el poder y la influencia. Los electores se sienten engañados, los aliados se distancian, y el panorama político se tambalea. Pero no solo afecta a los políticos. Pensemos en el mundo del espectáculo, en los magnates de los negocios, incluso en deportistas de élite. La imagen que proyectan es una parte fundamental de su marca personal, de su éxito. Si esa imagen se ve manchada por un secreto revelado, el impacto en su carrera, en sus contratos, en su reputación, puede ser devastador. ¿Se imaginan a un actor idolatrado por su integridad, cuya vida secreta revela un comportamiento completamente opuesto? El público que se había proyectado en esa figura, se sentiría traicionado. Las marcas que lo patrocinan retirarían su apoyo en un instante, temiendo el daño colateral. Las oportunidades laborales se esfumarían como humo. Es un efecto dominó que puede arrasar con años de trabajo y esfuerzo. La pérdida de contratos millonarios, la cancelación de proyectos, el ostracismo social, son solo algunas de las consecuencias inmediatas. La psicología del individuo también se ve gravemente afectada, sumergiéndolo en un estado de ansiedad, depresión y aislamiento. Ahora, no todos los secretos son iguales, claro está. Hay secretos que son simplemente embarazosos, anécdotas tontas de juventud que, si bien pueden causar un sonrojo, no necesariamente hunden a nadie. Un amorío adolescente fallido, una metedura de pata juvenil que ahora se ve con humor, una afición considerada rara en su momento. Estos secretos, aunque potencialmente humillantes, suelen ser manejables. Pero cuando hablamos de un secreto que toca la moral, que implica ilegalidad, que revela hipocresía en una escala masiva, entonces sí, la cosa se pone seria. Un fraude fiscal, un acoso laboral, una traición a gran escala, el abuso de poder, estos son los secretos que, al ser desenterrados, tienen el potencial de destruir vidas. Y es aquí donde entra el papel del periodista, o de quien maneje esa información. No todos los que tienen un secreto en sus manos tienen la intención de usarlo para hacer daño.
Algunos pueden buscar la justicia, otros la verdad por sí misma, y algunos, sí, admitámoslo, buscan el beneficio propio, ya sea económico o por pura malicia. La motivación detrás de la filtración o la investigación es un factor determinante en la forma en que la noticia se desarrolla y su impacto. La forma en que se maneja la noticia es crucial. Un buen periodista, un medio serio, intentará verificar la información hasta el último detalle. Buscarán pruebas, testimonios, contrapuntos. El objetivo es presentar una historia completa, equilibrada, aunque la verdad sea dolorosa. Un equipo de investigación diligente se dedicará a contrastar datos, a buscar fuentes primarias, a ofrecer a la persona implicada la oportunidad de defenderse o de ofrecer su versión de los hechos antes de la publicación. Este proceso, conocido como el derecho a réplica o la presunción de inocencia en la práctica periodística, busca evitar juicios sumarios y garantizar que la noticia sea lo más precisa posible. Pero también existen los medios sensacionalistas, aquellos que priorizan el impacto y la audiencia por encima de todo. En esos casos el secreto podría ser explotado hasta la saciedad, descontextualizado, exagerado, hasta convertirlo en una pesadilla mediática de la que es casi imposible escapar. Estos medios a menudo recurren a titulares llamativos, a especulaciones sin fundamento y a la difusión de rumores para maximizar el número de clics o espectadores, sin importar el daño colateral que esto pueda causar. Piensen en cómo funcionan las redes sociales en esto. Una vez que la información sale a la luz, ya sea a través de un medio tradicional o de una filtración online, se propaga como la pólvora. Los comentarios, los juicios, las opiniones se multiplican exponencialmente. El debate público se encrudece y la persona afectada queda expuesta a un escrutinio implacable. La cancelación, ese fenómeno tan propio de nuestra era digital, puede ser brutal y, en muchos casos, irreversible. No hay espacio para el matiz, para la redención, solo para el veredicto popular, que a menudo es rápido y contundente. Las plataformas sociales se convierten en un tribunal público donde las opiniones se forman a velocidad de vértigo, a menudo sin la información completa o un entendimiento profundo de la situación. Las hordas de trolls y haters pueden convertir la vida de la persona expuesta en un infierno, atacándola en todos los frentes y distorsionando aún más la realidad. Pero, ¿qué se puede hacer si uno se encuentra en esa situación? ¿Existe alguna estrategia de supervivencia? El primer paso, y el más difícil, suele ser la aceptación. Negar la evidencia solo empeora las cosas. Enfrentar la verdad, por dura que sea, es el principio de cualquier solución. Si un secreto es revelado y hay pruebas irrefutables, la negación frontal solo hará que la persona parezca deshonesta y evasiva. Aceptar la realidad, por dolorosa que sea, permite empezar a trazar un camino hacia adelante. Luego vendría la comunicación. Si el secreto es de naturaleza personal, tal vez una disculpa sincera, una explicación honesta pueda mitigar el daño. Si implica errores, reconocerlos y mostrar un compromiso real para enmendarlos. La transparencia, por muy dolorosa que sea inicialmente, puede ser la mejor arma. Una disculpa pública bien articulada, que reconozca el error, exprese remordimiento y, si es posible, ofrezca un plan de acción para corregir el rumbo, puede ser crucial para recuperar una mínima parte de la confianza perdida. La estrategia de un equipo de relaciones públicas en estos casos es fundamental. No se trata de ocultar, sino de gestionar la narrativa. De presentar los hechos desde una perspectiva que humanice, que explique las circunstancias, que muestre arrepentimiento si es necesario. A veces la mejor defensa es un buen ataque, no en el sentido de acusar a otros, sino de tomar el control de la historia, de ser los primeros en contar su versión, o al menos parte de ella, antes de que la versión de los periodistas lo consuma todo. Un equipo de crisis mediática trabajará para anticipar las preguntas, preparar respuestas, y coordinar las comunicaciones para minimizar el daño. Pueden sugerir entrevistas estratégicas, comunicados de prensa bien elaborados, o incluso un retiro temporal de la vida pública para permitir que la tormenta mediática pase. Y luego está el factor tiempo. La atención mediática, por intensa que sea, tiende a disminuir con el tiempo. Lo que hoy es noticia de portada, mañana puede ser olvidado. Los ciclos de noticias son cada vez más rápidos, y la vorágine de información hace que los escándalos de ayer sean rápidamente reemplazados por los de hoy. Pero los secretos que revelan comportamientos realmente perjudiciales o inmorales dejan cicatrices. Estas cicatrices pueden ser más profundas y duraderas si no se abordan con seriedad y honestidad.
La recuperación total puede llevar años, o incluso ser imposible. Depende mucho de la magnitud del secreto y de la reacción de la persona afectada y de su entorno. Algunas personas logran reinventarse y recuperar parte de su reputación, mientras que otras quedan marcadas para siempre sufriendo las consecuencias a largo plazo en su vida personal y profesional. Consideremos también la ética periodística. Si bien su deber es informar, también deben ponderar el impacto de sus revelaciones. No es lo mismo revelar un caso de corrupción que salpica a miles de personas, que exponer un error personal menor que podría destruir la vida de un individuo. El periodismo responsable implica un equilibrio entre el derecho del público a saber y el derecho del individuo a su privacidad, una línea muy fina y a menudo debatida. La reflexión ética debe incluir el análisis de si la revelación de esa información sirve a un interés público legítimo o si responde a un mero afán de escándalo o morbo. La decisión de publicar o no, y cómo hacerlo, conlleva una gran responsabilidad. En la era de la información instantánea, los secretos tienen una vida útil cada vez más corta. Lo que antes podía permanecer oculto durante décadas, ahora puede salir a la luz en cuestión de horas. Esto pone una presión enorme sobre las personas en posiciones de visibilidad, obligándolas a ser más conscientes que nunca de sus acciones y de las posibles repercusiones. La autenticidad se convierte en una moneda de cambio cada vez más valiosa. Ser uno mismo con virtudes y defectos puede ser la mejor estrategia a largo plazo. La fachada de perfección es cada vez más difícil de mantener en un mundo tan interconectado y vigilado. En resumen, mis queridos exploradores, la posibilidad de que un secreto personal caiga en manos de periodistas es un escenario que puede desencadenar una crisis de proporciones inimaginables. Desde la política hasta el entretenimiento, pasando por los negocios, la reputación, la carrera y la vida de una persona pueden verse amenazadas por la revelación de algo que se intentó mantener oculto. La clave para navegar por estas aguas turbulentas reside en la honestidad, la transparencia y una gestión cuidadosa de la narrativa. No hay garantías, claro está, pero enfrentar la tormenta de frente con valentía y autenticidad puede ser el único camino para intentar salir indemne, o al menos con la cabeza alta. La preparación, la anticipación y la capacidad de respuesta son fundamentales para cualquier figura pública en la era actual. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por los laberintos de los secretos y el poder de la información. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Ha sido un placer desentrañar esta cuestión con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han presenciado alguna vez una situación similar? ¿Creen que los periodistas tienen la responsabilidad de no revelar ciertos secretos? ¿Debería existir una mayor protección para la privacidad de las figuras públicas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los misterios del mundo. Hasta entonces, cuídense mucho y mantengan viva la curiosidad.